amorcito corazón, serás mi amor. Pedro Infante, un día como hoy nace en 1917. Será la figura más rutilante de la cinta de plata, de la época de oro del cine nacional. Pues yo creo que sí. Estaba muy cercano digo, en la pugna con Jorge Negrete, pero pues, sin duda tuvo mucho más alcance popular. No, yo me refiero incluso, mira, María Félix, Cantinflas, Tintán, de entre todos ellos, el que más taquilla produjo, el que más inquietud despertó entre el público. Sí, yo creo que es el único que ha alcanzado esos niveles de popularidad en todos los sectores, porque igual era apreciado en el interior del país que aquí en México. Las manifestaciones de cariño hacia él fueron enormes. El día de su fallecimiento, la ciudad, el país estaba volcado en la información. En España. Sí. Es increíble cómo se saben las canciones y lo tienen muy bien identificado. Sí, sobre todo esa avalancha de gente tratando de estar cerca el día de su sepelio, de ser testigos de algo, sobre todo por la sorpresiva evasión de la vida. Sí. Nadie lo esperaba, todavía tenía mucho por delante y había llegado a la culminación de esa tarea a base de una serie interminable, una lista increíble de películas y canciones y amoríos. Le gustaba el aire, le gustaban los aviones y él ya había tenido un accidente, ya había estado cerca de la muerte. Y se supone que cuando ocurre el segundo accidente, que es en donde ya pues no lo volvemos a ver, lo identifican por una placa que le habían puesto en la frente y además por una esclava, ¿no? que también portaba. Fueron porque dicen que eso quedó pues quemado totalmente, ¿no? Después del impacto. Pero fíjate cómo Pedro Infante es una figura que está muy relacionada con el pueblo mexicano. Los personajes que tiene, ¿no? Del Torito. Una película que si eres mexicano a fuerzas la tuviste que ver alguna vez es la de Nosotros los Pobres, ¿no? Y ya después la de Ustedes los Ricos. Como que son características de lo que era la vida en una vecindad, el tener ese romanticismo a pesar de la pobreza, como que podía ser feliz, manejar toda esa idea que se manejaba del mexicano. Cuando el avión despega, iba a emprender un trayecto hasta la capital de la República, saliendo de Mérida, y los tanques del combustible estaban repletos. Eso provocó que al final no se pudiera precisar más que un pedazo de carbón, por grande que fuera, y la identificación tan difícil que decía Liliana Marina. Sí, cae exactamente en el centro de una de las manzanas de Mérida. Entonces, en la actualidad pues, uno tiene que entrar a la misma manzana para encontrar el recuerdo, el monumento que se tiene ahí. ¿El sitio preciso? Sí. Parece que una mujer estaba lavando y sobre ella, que fue la otra víctima colateral, como llaman ahora. Sí. Sí, bueno, no se podía ir solito, Pedro.
Y tenía que ser una mujer. Y tenía que ser una mujer. Por claro. cierto. Y al parecer yo creo que él presintió, o supo, no sé, porque le comentó a Ismael Rodríguez que él estaba seguro que iba a morir en un avión. No, Y se le pero cumplió, ¿no? esos son agregados a hablar de él de alguna manera y un ángulo distinto, pero no, nada de premoniciones siniestras, sobre todo porque no existe más que el testimonio que no puede asentarse en algo firme. Pero además él estaba viviendo un momento interno muy importante, estaba enamorado, acababa recientemente de tener una hija, venía a consolidar esa relación. Entonces yo creo que lo último que pensaba Pedro era en morir. Además, siempre alrededor de un ídolo, ¿no? Se tejen todas esas historias como de que Pedro Infante no murió y todo aquello que se sigue diciendo hasta nuestros días. Pues nace este actor y cantante mexicano Pedro Infante de apellido en 1919. Tantas películas. 19 o 17, porque Pues un montón. De todas las categorías, excelentes, regulares sí. y de plano deleznables. Sí, hay algunas que dan pena. Sí. Pero qué curioso, porque a pesar de que nosotros vemos así las películas, en España las coleccionan. No, pues todavía hay un club de Pedro Infante que le sobrevive, Sí. no sé, 30, 40 años, pero ya pertenece a la historia. Sí, Ya definitivamente a estas alturas, tal vez lo escuches con agrado o repitas sus películas, las que más te atrajeron, pero de ahí ya no pasa. Fíjate que yo conocí a un extranjero que venía precisamente a llevarse las películas de ATM porque había un club de motociclistas allá en Estados Unidos y él cuando venía pues me avisaba y se llevaba 50, 30, las iba a encargar porque todos les fascinaba esa película de ATM. Salió redondita Sí, es genial. y como eran dos y las dos tuvieron el mismo pegue, como decimos nosotros, 322 canciones dejó grabadas para la posteridad. La naturalidad, la simpatía en su trabajo le dieron un éxito inmediato y le llovían las ofertas. Y Amorcito Corazón es una canción aparecida con letra de Pedro de Urdimalas y música de Manuel Esperón. Apareció en la película Nosotros los Pobres para ser interpretada por Pedro y Blanca Estela, Pepe el Toro y La Chorreada respectivamente. Y naturalmente en Nosotros los Pobres el compositor Pedro de Urdimalas también tiene un papel destacado. Estopillos, parte del grupo de los amigos de Pepe. Amorcito Corazón es una de las canciones más reconocidas del cine mexicano, en particular de la llamada época de oro. Y en la carpintería se volvió como una imagen que quedaba en nuestra mente ¿De cuántos años? cuando Pedro ¿De dónde habla? interpreta esa canción y luego viene la presencia de el amor de su vida según la historia. Y los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor.
Elena González Rivas, desde Tlalpan, 49 años. Alaban a Pedro Infante, pero no toman en cuenta esto. ¿Ya vieron a qué edad embarazó a Lupita Torrentera? ¿Y a qué edad empezó a cortejar a Irma Dorantes? No, y don Porfirio Díaz. Se casó con una jovencita. Sí. Y aquel Lorenzés, aquel francés que vino a combatir. Sí, también le gustaban jovencitas. Oiga, persona que nos habla, usted no toma en cuenta que todo eso sucedió hace más de 70 años y la época era otra. Exactamente. Sobran los ejemplos Claro. de ese tipo de romances, pero abundan. Sí. Y era característico incluso que los padres permitieran esa situación, porque sus hijas ya estaban destinadas a un destino de otra manera, muy retorcido, y con una buena pareja, ya toda la familia se elevaba en categoría, en Claro. significación social. Sí, y además en este caso no era, digamos, un plutócrata viejo y repulsivo. Un matrimonio por interés. No, pues ellas estaban súper enamoradas de él. Y pues sí, era normal, era el... Yo recuerdo la enumeración de esposas de Pedro Infante. Causaba un poco de sorpresa, pero no una cosa que dijera, qué bárbaro, no merece ser artista ni la atención del público, no, era lo usual. A propósito de eso, la Suprema Corte, el miércoles de esta semana, un ministro presentará un proyecto de resolución en el que prevé negar un amparo a una menor de 16 años que ha pedido autorización para contraer matrimonio con un hombre de 21 años. La unión legal debido a que en el amparo la quejosa reclama que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece como edad mínima para contraer matrimonio 18 años. José Antonio Barrales Sánchez, desde Huixquilucan, en el Estado de México, 61 años. Lo que habló la radio escucha, que a Pedro le gustaban las jovencitas. Mi abuela contaba que a los 13 años se la robó mi abuelo de 30 años. La depositó con su familia y se casaron en la casa de los padrinos, que fueron amistades de la familia. Así se usaba antes. Mi mamá se casó a los 17 años, mi papá le llevaba 10. Ahí está un ejemplo vivo, pero podríamos encontrar un rosario. Escribir varios libros. De 77 años, desde Tláhuac, Federico Juárez. Cuando Pedro Infante iba a grabar Amorcito Corazón, pidió que fuera Blanca Estela para que hiciera el chiflidito. Y así sucedió. Así fue como se hizo. Dicen que Pedro le festejó sus 15 años a Lupita Torrentera, porque a los 14 ya era bailarina del Folis y su mamá siempre la acompañaba. Pero él se daba sus mañas para acercársele y cortejarla. Y lo logró. Y tuvieron 3 hijos, Pedro, Lupita y una tercera hija que murió a los pocos días de nacida. 78 años en Guadalajara, Jalisco, Ninfa Rodríguez Vadillo. Desde que me casé no me pierdo el programa. Les comento que mi papá se casó con mi mamá cuando ella tenía 17 años y él 36. Después de 20 años de casados y 12 hijos, mi madre murió de 37 años y mi padre murió de 81.
Que Dios los bendiga y duren 1000 años en la radio. Les deseo de todo corazón. Pero además en esa época era el ídolo de las multitudes. Lo que hubiera dado cualquier mujer en esa época porque Pedro Infante le dedicara una canción o le regalara una flor. Cualquier mujer de cualquier edad, ¿eh? Siquiera tocarlo. Ay, sí. Darle la mano. Sí. Pero además en esa época, mamá dice que decían, la que se pasa de los 20 años ya está quedada, se casaban bien jóvenes. Claro, súper ya era quedada, solterona. sí.